Vamos por favor a Eclesiastés capítulo 4. En esta mañana vamos a estar estudiando los versículos 1, 2, 3 y 4. No sin antes hacer una pequeña introducción. ¿Quién escribe? Salomón. ¿Dónde dice eso? Bueno, si nosotros vamos allí a Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 32, dice así la palabra de Dios. Y pronunció 3.000 proverbios y sus cantares fueron 5.000. Esta investigación se realizó o Salomón se encontraba allí alrededor del año 977 a.C. Y haciendo esta investigación, este hombre se encontraba en Jerusalén, capital del Reino Unido, que heredó de su padre David. La enseñanza que deja o a la cual le está apuntando es: la vida humana en el mundo corrupto es vanidad, es correr tras el viento. ¿Cuál es el sentido de la vida? Pregunta Salomón. ¿Cuál es el sentido de la vida? O nosotros lo podríamos poner: ¿qué sentido tiene la vida? ¿Tiene algún sentido para ti la vida en el día de hoy? Recordemos que quien nos está hablando es un hombre sabio, un hombre que adquirió la sabiduría sin precio, sin costo alguno. La Biblia dice en Primero de Reyes capítulo 4 versículo 29: Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y de toda la sabiduría de Egipto. No le costó nada a este hombre. Fue gratis, como la salvación. ¿Qué tanto sentido le ves tú a la vida en el día de hoy? Recordemos que Salomón está jugando un papel de soliloquiano. ¿Se acuerdan? ¿Qué es un soliloquiano? Es ese hombre que reflexiona en voz alta sin un interlocutor, sin alguien que lo escuche. Y hace uso de preguntas. Pero lo que más me llama a mí la atención es que Salomón está haciendo uso de la observación y también hace uso de superlativos. ¿Sí? ¿Han escuchado esos superlativos de muy grande o de alto grado en su género? Uy, había un tranco, no, 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 no. Y bueno, por eso utiliza la palabra vanidad de vanidades. Eso es un superlativo. Cantar de los cantares, eso es un superlativo. Desierto, desierto. Vanidad de vanidades significa que es la vanidad más grande que puede haber. Es la vanidad por excelencia. Por eso cantar de los cantares es el cántico por excelencia. Porque en el idioma hebreo, y creo que en el griego también, no existe ese ísimo, grandísimo, fuertísimo. No, entonces les tocaba repetir. Es un escrito para las futuras generaciones, la juventud que le reemplazaría. Estamos a puertas de un reino dividido y Salomón lo iba a dejar dividido. Pero lo que menos quiere Salomón es que futuras generaciones cometan el mismo error de él. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de una investigación. ¿Y qué hace? Preguntas. Y eso es lo que nosotros hemos estado viendo. Allí en capítulo 1, versículo 3 pregunta: bueno, ¿y qué provecho recibe el hombre? Luego se enfoca en los placeres. ¿Y de qué, bueno, y de qué sirve andar en tantos placeres? Luego se enfoca en él mismo. Bueno, ¿y de qué sirve toda esta sabiduría? Luego, como si volviera a enfocarse en el trabajo, venga, ¿y de qué sirve tanto trabajar y no tengo es nada? Vimos un hermoso poema escrito al tiempo. Y así sigue en su investigación. Y avanzamos a un capítulo más. Pero yo quiero que en esta mañana nos hagamos una pregunta. Para aquellos que estamos en Bogotá, se habla de un paro. Para aquellos que están en otras ciudades, se hablan de manifestaciones. Y la pregunta en esta mañana es: ¿para qué sirve eso? ¿Qué tanta maldad nosotros vemos en el mundo? ¿Qué tanta maldad se ve en el mundo? Se ven asesinatos, muertes en México. Se ven la guerra en Ucrania. Se ven niños desamparados, gente con hambre, necesitada. Las leyes parece que favorecieran más a los bandidos
¿Qué tanta maldad ves en el mundo? Y recordemos que la mejor forma de hacer una investigación, y eso es algo real, es por medio del método de observación. Esa técnica que consiste en observar atentamente ese fenómeno, ese hecho, ese caso, tomar esa información y registrarla para su posterior análisis. Y eso es lo que está haciendo Salomón. La observación es el elemento fundamental de todo proceso de investigación. Si observamos así por encimita, solo por encimita, ¿cuánta maldad vemos en este mundo? Es más, cambiemos la pregunta. ¿Qué es la maldad? ¿Qué es la maldad? Es ese daño intencional, planeado, moralmente injustificado que se causa a otras personas para denigrarlas, para dañarlas, para destruirlas. Y sobre todo, ojalá que sean personas inocentes. Pero entonces ello cambiaría la pregunta. Ya no hay cuántos, ya no voy a preguntar cuántos malos hay. Voy a preguntar es cuántos inocentes hay. ¿Cuántos inocentes hay? Y con esta pregunta en mente de cuántos inocentes hay, o mejor te voy a hacer una pregunta más personal. ¿Cuán inocente eres? Sí, ¿cuán inocente eres? Con esta pregunta en mente quiero que pongamos este tiempo en las manos de Dios. ¿Cuán inocente eres? Padre, gracias. Gracias porque hoy podemos venir delante de ti a escuchar tu palabra. Gracias porque podemos abrir con libertad tu palabra. Gracias, Señor, por la sabiduría que le diste a Eclesiastés. Gracias, Señor, por esta tremenda investigación que hoy nos va a enseñar no tanto de la maldad del mundo, sino de la propia maldad, de la mía, de la personal. Porque, Señor, a través de estos estudios me he dado cuenta que no soy mejor que nadie y por eso necesitaba una salvación tan grande. Permite, Señor, que en nuestros corazones calen estas palabras. Ponemos este tiempo delante de ti. Espíritu Santo, enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuán malo soy? ¿Cuán malo soy? Mira, yo recuerdo que antes los inocentes eran los bebés en el vientre materno que no se podían defender. Pero ahora son llamados simples células, fetos, los nada, ni los quién. ¿Quién es inocente? ¿Y qué dice la escritura? Vamos por favor a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10. Quien escribe es Pablo. Pablo está siendo usado por el Espíritu Santo para decir una verdad demasiado, demasiado general, demasiado, demasiado contundente. Es fuerte lo que nos dice Pablo. Allí en Romanos capítulo 3, versículo 10. Mira cómo lo dice Pablo en Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno, no hay. O sea, si hoy hay 12 millones de personas en el mundo entero, no hay justo ni aún uno. Pero sigue diciendo en versículo 11, no hay quien entienda, no hay. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay justo uno y no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Y miremos como lo dice Salomón. Miremos, vamos por favor a nuestro texto de Eclesiastés capítulo 4, versículo 1, 2 y 3, teniendo ese texto de Romanos en mente, donde no hay justo ni aún uno, donde no hay ni uno que haga lo bueno. Y recordemos que está observando, Salomón está observando. Yo lo leo en la Biblia de las Américas. Dice así, entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. He aquí, vi las lágrimas de los oprimidos sin que tuvieran consolador. En mano de sus opresores estaba el poder, sin que tuvieran consolador. Y felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Pero mejor que ambos está el que nunca ha existido, que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. Miren que Salomón, es como si Salomón estuviera en su terraza, en un lugar alto, y dice, miré hacia otro lado. Y esto fue lo que vi en este mundo. Hay mucha gente maltratada. Y quienes la maltratan son los que tienen el poder. La gente llora,
pero nadie la consuela. El investigador está observando. Tenía la vista hacia el sur y ahora cambió hacia el norte. Y lo que vio, como que fue más malo. Mucha gente maltratada. Y quienes maltratan, tienen poder. Es como si hacer el mal fuese mejor que hacer el bien. Es como si la gente del mundo le fuera mejor. Es como si emborracharse, pasarla de juerga, involucrar a nuestros hijos en esas fiestas paganas y mundanas fuese mejor que involucrarlos en la iglesia, que hacer el devocional, como que a esa gente le va mejor. Y eso como que nuestro investigador lo asegura. ¿Saben qué? Les va bien, sí, pero ojo con esto. Recordemos que en la investigación Salomón ha trazado una línea invisible debajo del sol. Porque más allá del sol las cosas son completamente diferentes. ¿Saben que el salmista se hizo esa misma pregunta allí en el Salmo 94:3? Dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo se alegrarán los malvados? Pero no siempre será así, damas y caballeros. Por eso le creo a la palabra de Dios. Porque llegará un momento en el cual nos alegraremos en él. Llegará el momento en que las cosas van a cambiar y la justicia, la verdadera justicia reinará. Y esto no es consuelo de tontos. Esto no es consuelo de tontos, porque mira a tu alrededor. Todo cambió. El adulterio ahora es llamado amor libre. El borracho es un alcohólico respetado. El asesino es una persona temporalmente enajenada. El violador es una persona confundida. Miremos alrededor y démonos cuenta que las cosas están cambiando a favor de lo malo. Pero me gusta lo que dice Eclesiastés, las lágrimas de los oprimidos, y no había quien los consolara. Y el poder estaba en las manos de los opresores, pero tampoco para ellos había quien los consolara. Tanto los que oprimen como los que son oprimidos, tanto el tirano como el agobiado, no encuentran consuelo, no tienen aliento, no tienen tranquilidad, porque una persona sin Cristo nunca va a encontrar aliento, sea cacique o sea indio. La maldad debajo del sol es absoluta. Pero yo conozco ateos que son agradables. Es más, conozco homosexuales que son buena gente. Conozco desadaptados que son agradables. Por eso Isaías capítulo 5 versículo 20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dígale a un homosexual que está en pecado y separado de Dios. Muéstrele al desadaptado la ley. Muéstrele a un ateo al Dios creador y cómo reaccionan. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué reacciona de esa manera? ¿Se le acaba lo pacífico? ¿Se le acaba lo tranquilo? ¿Se le acaba lo amable? Y ojo, quiero decirlo muy claramente, no tenemos nada en contra de nadie. Solo debemos hablar la verdad. Y el tema es que ahora hablar de Dios y de la verdad se ha convertido en un tema difícil, donde los que debemos callar somos nosotros y es mejor no generar contienda. Pero mira lo que dice el investigador, Eclesiastés 4:1. Luego me di cuenta de que hay mucha gente oprimida en este mundo. Vi llorar a los oprimidos sin tener quien los consolara. Vi a gente cruel en el poder y no había quien consolara a los que ellos oprimían. Oye, Salomón, ven acá, un momento. Si tú estás llegando a esta conclusión, ¿por qué no lo defiendes tú? ¿Por qué no defiendes tú a ellos y atacas a los otros? ¿De qué lado estamos? ¿A quién obedecemos? ¿Oprimidos u opresores? ¿Verdad o mentira? Debemos escoger un solo lado. O rechazamos lo que Dios rechaza o rechazamos a Dios. Punto. No podemos tener una religión a nuestra manera. Debe ser a la manera de Dios. Y yo regresé para poder ver los actos de opresión que se están haciendo bajo el sol, dice Salomón. Mira las lágrimas de aquellos a quienes se oprimían. No tenían consolador. Y de parte de sus opresores había poder, pero tampoco tenían consolador.
Salomón ve para lado y observa violencia, ve para otro lado y ve dureza. ¿Qué ha cambiado en el día de hoy? ¿Será que algo ha cambiado? Violencia familiar, agresiones, egoísmos, toda esa clase de sentimientos y emociones múltiples, como la angustia, la desesperación, el miedo. ¿Será que algo ha cambiado? Es más, ¿será que desde el 977 antes de Cristo al día de hoy, 2023, algo ha cambiado para bien? ¿O vamos de mal en peor? Una sociedad egoísta, codiciosa, interesada en sus propios deleites. Y la escritura nos muestra de principio a fin que el hombre sin Dios siempre va a caer en pecado porque es un ser ególatra. Siempre quiere solo el placer momentáneo, pasajero que le da felicidad momentánea. Háblale a una persona ególatra de la eternidad. ¿Y qué te dice? Porque de Dios se puede hablar de amor. Hablemos del amor de Dios. Y todos te van a escuchar, pero hablemos de los justos juicios de Dios. ¿Quién te va a escuchar? Por eso allí Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Hablemos un ratico del lago de fuego. ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida? Dile a una persona que sin Cristo y con su vana manera de vivir está condenado y va camino al infierno. ¿Qué te responde? Fanático, intolerante, intransigente, extremista. Eso te dicen. Pero me gusta como lo dice el Señor Jesús. Nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores lo dijo aquí así, con cariño, con sentimiento. Ahora bien, dice el Señor en Lucas capítulo 13, ahora bien, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Leo esto para tener un contexto. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo no. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta historia, aquí ubicada en Lucas 13, es una historia de violencia, una historia de opresión, una historia de desconsuelo. Se le acercó a alguien o algunas personas al Señor y dijeron, oye Señor, ven acá, mira, Pilato mezcló la sangre de ellos con los sacrificios nuestros. Ellos pensaron que el Señor se iba a rasgar las vestiduras en señal de duelo, se iba a poner ceniza sobre su cabeza y se iba a sentar a lamentar, pero su respuesta fue clara. Sí, ellos sufrieron, pero ven acá, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y a eso le está apuntando la investigación. Maldad, ay, y seguirá en aumento. Violencia, ay, y seguirá en aumento. Egoísmo. Pero si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Porque como bien dice la escritura, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente al mal. En algún momento, las vacaciones van a cesar, o sea, no van a continuar. En algún momento el trabajo no va a continuar. Las temporadas de Netflix dicen no continúas con nosotros la siguiente temporada. No vamos a continuar, vamos a cesar. Pero el corazón o los pensamientos del corazón de todo ser humano es de continuo solamente al mal. Recordemos, estamos en un mundo donde a la gente muy buena le suceden cosas muy malas. Un mundo imperfecto donde Dios le dio mucho dinero a unos y muy poco a otros. ¡Qué injusto! Por eso la gente está peleada con Dios, porque es arbitrario. Me creó, me formó. Y ahora mire, me pone a padecer todo esto, prefiero decir que vengo del mono. Ahora me dice que soy un pecador camino al infierno. No lo creo. Y para colmo de males, me dice que soy un ser que tiene que cambiar su vana manera de vivir, porque así como voy, voy mal. ¡Qué injusticia!
Damas y caballeros, pero es que somos seres humanos que pensamos que hacemos muchos bienes y ayudamos y damos cuando la realidad es otra. Somos seres egoístas. Ese esposo que le esconde las cuentas a la esposa. Esa madre que le esconde la falta a sus hijos para que su esposo no les corrija. Y el hijo que no le importa ni el uno ni el otro. Hogares disfuncionales y el hijo que quiere buscar de Dios le ponen tropiezos. La misma familia busca hacer tropiezo para los jóvenes de hoy. No sea fanático, papito. Por eso Salomón dice, he aquí, lágrimas de los oprimidos, y no había quien los consolara, y el poder estaba en manos de los opresores, y no había quien que los consolara. Palabras más, palabras menos, no hay consuelo para mí, no hay consuelo para nadie. Sencillo. Ese es el padre que le dice a su hijo, mire, ¿sabe qué? Yo desde los 8 años, mire, me iba a pie descalzo y cruzaba el puente del río que pendía de un hilo y así me sacrificaba, comíamos lo que había y allá de aquel que no se le comiera. ¿Qué le está diciendo este padre al hijo? Mire, como yo sufrí, pues es necesario que usted pase por lo mismo y esas palabras no traen aliento. Miren, Juan Diego y Sofía saben perfectamente. Cristo es el camino, pero yo quiero ser la brújula que guíe a mis hijos en ese camino. Si el hombre quiere lo mejor para sus hijos es lo normal. Pero ¿por qué no les enseñamos que hay un Dios de revelación? ¿Por qué aminoramos las cosas de Dios? ¿Por qué reducimos la escritura? ¿Por qué les damos esta clase de consejos? Es que yo me esforzaba, yo me acuerdo cuando mi papá me daba, yo me acuerdo lo que mi papá hacía y ¿saben por qué estas frases? Porque no les voy a dejar es nada. Trabajen como yo trabajé, esfuércense como yo lo hice, porque la vida es dura y a mí me tocó. La gente llora, pero nadie la consuela. Y si eso sucede dentro del núcleo familiar, que se supone que todo es armonía, ¿cómo será fuera de él? Y si eso hacemos con nuestra propia sangre, ¿cómo se puede comportar el hombre con los de afuera? Ese papá que se compró esa pinta de Navidad y le costó un dineral, pero a sus hijos, pues algo más sencillito. Egoísmo. ¿Saben que hay 5 maneras de conocer a un egoísta? Siente miedo por fracasar. Un egoísta siente miedo por fracasar. Aumenta sus éxitos. Mira. Oculta sus emociones. Yo no. Yo no. Jamás. Critica a los demás. Pero ¿qué me dice a mí peor yo? Es manipuladora. ¿Te suena familiar? ¿Y a qué conclusión llega el ser humano? Que para vivir, que en esta vida no vale nada, que la ley es para los de Ruana, que manifestémonos. Miren, yo siempre le digo a la gente, imagínese a Daniel, sí, Daniel, el Daniel de la Biblia, el Daniel allá con sus amigos, Sadak, Mesac y Abednego. Imagínense, vamos a hacer una manifestación en contra de Nabucodonosor. Todos nos vamos a reunir. No, Daniel, ¿qué hizo? Daniel oraba 3 veces al día. Ay, es que eso no funciona. Es que la ley es para los de Ruana, queriendo decir que los ricos se evaden muchos requerimientos legales, mientras que los pobres son sometidos con rigor a las normas. Pero Salomón va más allá. Mira lo que dice el versículo 2 del 4. Mira lo que dice 4:2 de Eclesiastés. Y felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. ¿Saben qué está diciendo? Estar muerto es mucho mejor. La vida es mucho peor. Miren, recordemos que nuestro investigador no es un fatalista. El tipo no es un fatalista. No, 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 no es esa aceptación pasiva y sumisa de, ay, sí, me tocó. No. Y ojo, tampoco está llevando a la gente al suicidio, ¿no? No quiere decir que la gente tiene que morir antes de lo cual deba morir. Pero al ver esa sociedad actual y pensar que todo el tiempo pasado fue mejor, que eso es lo que opinan nuestros ancestros, es como escuchar hoy, venga, ¿qué le esperan a las futuras generaciones? ¿Qué les vamos a dejar a estos muchachos?
Por eso Salomón dice, qué felices son los que han muerto y qué lástima dan los que aún viven. Pero Salomón, ¿y si murió sin Cristo? Listo, vamos a decir, sí, chévere que murió, pero si murió sin Cristo, ¿será que realmente halló la felicidad? ¿Es en realidad la muerte el término de todo? De ser así, realmente, mejor morir. Enséñale este versículo a una persona que lo ha perdido todo. Muéstrale este versículo a una persona que tiene el corazón partido o con una enfermedad dolorosa. ¿Qué puede pensar? Por eso es muy importante que estudiemos la escritura en su pleno contexto. ¿Qué quiere decir Salomón en su investigación? Que hay opresión, que hay gente que maltrata y es maltratada, que no hay consuelo para esas personas, que el consuelo, que el alivio que siente una persona solo lo puede encontrar en su Creador, solamente en Cristo, solamente en Él. Él lo hizo todo hermoso en su propio tiempo y ha puesto eternidad en tu corazón para que tú no alcances a descubrir toda la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y alguien dice, no, ¿sabe qué? No me convence. Listo. Ese sentimiento de tristeza con el que te levantas de cuando en vez o de vez en cuando, ese sentimiento de desasosiego que no se sabe ni por qué, ni cómo, ni cuándo, esas emociones internas, Dios las puso ahí. Pero ojo con esto, están adentro. Pero la solución se encuentra afuera. ¿Cómo así? El salmista lo dijo de esta manera. Levanto a ti mis ojos, a ti, que te sientas entronizado en los cielos. ¿Qué dice el hombre natural sin Cristo? Meto mis ojos dentro de mi corazón, porque quien está entronizado en mi corazón soy yo. La respuesta no está en tu corazón. La respuesta no está en tu intelecto. La respuesta está fuera de nosotros. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Un Dios creador es el único que nos puede dar respuestas. Y por eso Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. El ser humano se siente pleno en Cristo, no en una religión, no en una opinión, en una seria relación con Dios por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, dice Salomón, llegué a la conclusión de que los muertos están mejor que los vivos. Las personas sin Cristo son como muertos. Las personas sin Cristo están sin propósito, disfrutan de las cosas, sí, pero llega el momento de aburrimiento, de cansancio, de fastidio. El trabajo toca cambiarlo, el carro toca cambiarlo, la mujer toca cambiarlo, los hijos toca cambiarlos, la ropa toca cambiarlos, todo es cambiable. No hay contentamiento, todo es aburrido y como ya lo vimos, aún en muchas vacaciones resulta ser aburrido, en muchos trabajos se aburre, muchos juegos se aburre y así se pasa la vida. No lo digo yo, lo dice Salomón. Salomón vacacionó, se aburrió. Salomón disfrutó, se aburrió. Salomón trabajó, se aburrió. Salomón se esforzó. ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida? ¿Lo sabes? ¿Sabes realmente cuál es el propósito de tu vida? Por eso Salomón dice, y alabé yo a los finados. El finadito, ¿se acuerdan del finado? Más que los vivientes que hasta ahora están vivos. ¿Así es nuestro pensamiento? ¿O realmente fuimos creados con un propósito? Pero ese propósito está vendado por nuestro orgullo. Y solo cae esa venda cuando el evangelio, el poderoso evangelio de Jesucristo entra en tu corazón, entra en el mío y damos un giro de 180 grados y dejamos nuestra vana y egoísta manera de vivir. ¿Estás listo para dejar esa manera de vivir que es contraria a la voluntad de Dios? Muchas veces en las cosas no tan buenas Dios nos llama. En las situaciones adversas Dios nos muestra su misericordia y es ahí donde el hombre debe responder a su llamado. Paréntesis. Cuenta el corresponsal que había una vez un campesino chino o un chino campesino, pobre pero sabio.
que trabajaba la tierra arduamente con su hijo. Y un día el hijo le dijo, venía corriendo, le dijo, padre, qué desgracia, se nos ha ido el caballo. El padre le dice, hijo, ¿por qué le llamas desgracia? Respondió el padre, veremos lo que trae el tiempo. A los pocos días el caballo regresó acompañado de otro caballo muy hermoso. Padre, dijo el hijo, qué suerte. Nuestro caballo ha traído otro caballo. Entonces el padre le dice, ¿por qué le llamas suerte? Veamos qué nos trae el tiempo. En unos cuantos días más, el muchacho quiso montar el caballo nuevo y este, no acostumbrado al jinete, se levantó en sus dos patas y arrojó al muchacho al suelo. El muchacho se quebró una pierna. Padre, dijo, qué desgracia. Me he quebrado la pierna. Y el padre, con su inmensa sabiduría, dijo, ¿por qué le llamas desgracia? Veamos lo que trae el tiempo. El muchacho con esa cara de joven que, ay, viejo loco. Pocos días después pasaron por la aldea los enviados del rey buscando jóvenes para llevárselo a la guerra. Vinieron a la casa del anciano, pero como vieron al joven con su pierna entablillada, lo dejaron y siguieron de largo. El joven comprendió entonces que nunca hay que dar ni la desgracia ni la fortuna como absolutas, sino que siempre hay que darle tiempo al tiempo para ver si algo es bueno o algo es malo. Dios es único. Por eso la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué de ti? ¿Tiempos buenos o tiempos malos? Pero como ya lo ha explicado Salomón en su investigación, todo tiene su tiempo y todo propósito bajo el cielo tiene su ahora. Es tiempo de vivir. Es ahora el reconocer que sin Dios no somos nada. Es el momento de mirar hacia arriba, donde está nuestro socorro. Es el tiempo donde, como un caballero, Dios está tocando la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abre esa puerta. Permite que el Evangelio de Jesucristo llene tu vida. Permite que el Espíritu Santo de Dios te guíe en arrepentimiento y fe. Solo Él cambia de muerte a vida. Considera esta pregunta. Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde? Por eso Salomón dice, así que consideré a los muertos más felices, porque ya estaban muertos, que todos los vivientes que todavía tienen que vivir con sus vidas. La verdadera felicidad está en Cristo, esa es la verdadera. Y esto es la verdad. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, esa es la verdad. Salomón desvió la mirada. Vengan, ¿sería que Salomón miró para el cementerio? Y por eso llegó a esta conclusión. Recordemos que esta es una investigación basada en la observación. ¿Qué hay en un cementerio? ¿Hay tranquilidad? Sí. ¿Hay silencio? Sí. ¿Hay respeto? ¿Hay reposo? ¿Hay despreocupación? Y la verdad, mucha gente añora estas cosas en su vida. En Bogotá tenemos un día sin carro y sin moto. Imagina un día de cementerio. Vamos a establecer el día del cementerio. Un día de tranquilidad, silencio, respeto, despreocupación. ¿Cómo sería ese día? Cuando nosotros llegamos a un velorio, cuando nos invitan a un velorio hay respeto. En un velorio hay silencio. En un velorio hay armonía. En un velorio hay mucho café. El día perfecto. El día perfecto. ¿Quién podría dañarlo? La razón por la cual Salomón está llegando a esta conclusión es lo que está planteando en el verso número 1. Me volví, vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Necesitamos urgente ese día. La violencia parece estar ganando la batalla, pero parece que si uno es violento lo escuchan. Sí, esa señora de la fila que ya casi llega pero tiene afán y empieza a sabotear a gritos para que llamen más cajeros. ¡Ey! El señor que piensa que el hijo no puede ser un tonto y debe defenderse de su compañero que le hace bullying y golpe con golpe yo pago. Violencia. No se deje, papito. Se ven algunas reuniones familiares cuando la persona está con copas en la cabeza y saca a relucir los trapitos al sol.
Bueno, algunos sin copas, pero violencia. ¿Saben? Mire, me gusta esta. Las que coaccionan a otras personas para que digan lo que ellos quieren decir con una frase marcada, sí supo, ¿no? Imagínese que, ¿cómo le parece que fulanito, violencia, violencia, violencia? Por eso Salomón dice, felicite a los muertos. Y mira lo que dice, versículo 3. Pero mejor que ambos está el que nunca ha existido, que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. Venga, pero miren, o sea, si los muertos están bien, mejor están los que aún no han nacido. ¿Por qué? Por la maldad. El que nunca ha nacido, nunca ha visto la maldad de este mundo. Pues qué lógica tan tremenda, Salomón. Pero mejor que que está vivo y el que está muerto es el que no ha nacido. Y miren, insisto, no es que Salomón esté apoyando el aborto, porque no falta la belleza. Quien diga, no, es que aquí dice esto, cuando realmente está diciendo es otra cosa. Lo que él está diciendo es que aquella persona que no ha llegado a este mundo, que no sabe qué es estar aquí, nazca donde nazca, siempre va a haber violencia. Aún en el país más desarrollado hay violencia, hay maldad. Aún el niño más hermoso tiene la maldad dentro de él. Qué desafortunado. Mira un bebé recién nacido. Empiézalo a cargar, empieza a dar su biberón, luego quitar el biberón y ponlo sobre la cama. ¿Cuál es el resultado? El barrio entero escucha una linda criatura salida de una película de terror queriendo llamar la atención mostrando su lado dominante. Me hace un favor y me va alzando y me va dando la mamila. Eso es un bebé. Pero los más afortunados, dice Salomón, de todos, son los que aún no nacen, porque no han visto toda la maldad que se comete bajo el sol. La humanidad dice, uno nace y la sociedad lo corrompe. Yo creo que el ser humano vino a corromper la sociedad. Él no piensa que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, afirmó Rousseau. Siempre, siempre piensa que el hombre nace malo y la sociedad lo vuelve peor. Eso dijo Rousseau, un filósofo. Miren, este hombre pensó que el hombre nace libre, pero se encuentra encadenado por el sistema social. El ser humano es bueno por naturaleza, pero se corrompe con su interacción con los demás seres humanos. Eso dijo este filósofo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Me gusta como lo dice la Biblia. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Y eso piensan muchos de debajo del sol para abajo y culpan al sistema. La verdad es que Dios establece en su palabra la mayor realidad del ser humano. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. A uno se hicieron todos malos. Todos delante de Dios somos culpables. El hombre es malvado y está inclinado siempre al mal. A ver, vamos a hacer un ejercicio mental por medio de preguntas. Tú lo vas a contestar ahí, desde tu casa. ¿Cómo se llama una persona que no dice la verdad? Mentiroso, ¿cierto? Pregunta, ¿alguna vez has mentido? Bueno. ¿Cómo se le llama a una persona que toma algo que no le pertenece? Ah, es un hombre que equilibra las cosas, que equilibra el sistema. No, se llama ladrón. ¿Cómo se le puede llamar a un hombre, a un joven que no honra a su padre y a su madre? Un joven libre de hacer lo que quiere, pero no paga sus deudas. No, se llama ofensor, burlador. Y si seguimos nosotros con el decálogo de la ley de Dios, nos vamos a dar cuenta de que si nuestras respuestas son negativas, estamos más alejados de lo que nosotros creemos, de acuerdo a la voluntad y a la ley de Dios. Pero de todas estas preguntas, ¿realmente a cuántas respondimos afirmativamente? Y de ser así, tenemos problemas. Porque no tenemos la felicidad que se logra en Cristo. ¿Cuál es la deducción de Salomón? Los vivos estamos en violencia. Los muertos están tranquilos. Y los que aún no han nacido son felices. Tremendo argumento. Los vivos estamos en violencia. Los muertos están tranquilos. Y los que aún no han nacido, felices. Y si quedáramos hasta ahí, quedaríamos perdidos.
sin razonamiento, sin juicio. Por eso muchas personas cuando leen o estudian Eclesiastés dicen, uy, ¿cómo así? No entiendo. ¿Qué se propone Eclesiastés? Lo que propone este hombre es que debajo del sol solo hay maldad. Debajo del sol el trabajo es pesado. Debajo del sol todo es vacío y es como querer atrapar el viento. Esa línea imaginaria que trazó en el cielo, ese eslogan que nos está enseñando, vanidad de vanidades, todo es vanidad, queda tachado porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Esa línea se borra cuando veo los cielos, esas majestuosas nubes y digo, Cristo viene pronto. Esto no es aquí, esto no es ahora. Cristo viene por su esposa. ¿Estás listo? Debajo del sol, violencia, maldad, más allá del sol, un hogar. Hogar, bello hogar, más allá del sol, vida eterna en Cristo. Pero aquí debemos tomar una decisión. Hay una responsabilidad. Hoy es el día de salvación. Es el mejor regalo dado por Dios para la humanidad. Es gratis, es fácil de tomar, pero la humanidad prefiere rechazarlo. Por eso, en esta mañana, la enseñanza de Salomón es, ok, ya estás vivo. Estás en un mundo de violencia. Hay maldad en el mundo y Cristo es la única solución. No hay otro modo, no hay otra manera. O reconocemos que solos no podemos o seguimos luchando en nuestras fuerzas y un día llegaremos a frustrarnos. Lo que quiere mostrar en la investigación Salomón es que bajo el sol no encontraremos respuestas sino solo en Cristo. Por eso Pablo, a la hora de morir o a la hora de vivir, no sabía qué hacer. Estoy dividido entre dos deseos, decía Pablo. Quiero partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga vivo. Pablo renunció a su deseo personal de estar con su Señor por la necesidad de la edificación de la iglesia. Mientras haya vida y esperanza. Esa es la enseñanza del predicador. Y la del investigador es que mientras respiremos podemos observar a nuestro alrededor y darnos cuenta que más allá del sol, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para ti. ¿Estás listo? No es fácil. Hay que pagar un precio debajo del sol, porque Dios ya pagó. ¿Y nosotros? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Cristo viene pronto. Y tenemos que pensar en eso. Sela, medita en eso. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu compasión, tu bondad. Señor, hemos abierto tu palabra. Gracias por el libro de Eclesiastés. Gracias por la enseñanza que tú tienes para nosotros a través de este libro. Hoy estamos vivos y es por tu gracia. Hoy la lluvia cae, Señor, y es por tu gracia. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a buscarte y a reconocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Señor, ponemos todo esto que hemos hablado delante de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde.